entender mi español. Nuestro tema es la obstrucción intestinal mecánica y vamos a presentar el tema con una tesis con el título Estudio de los pacientes con diagnóstico de obstrucción intestinal mecánica en el Hospital de Apoyo y Cuidado, una de Tacna, que fue publicada en el año 2005 por Lina Evelyn Flores Curie. Debido a la gran importancia del ilio mecánico en la vida clínica y a la falta de los estudios actuales sobre este tema, esta tesis tiene una gran importancia. Sí. Al principio, la definición de la obstrucción intestinal mecánica es la obstrucción intestinal consiste en la disminución completa y consistente del contenido intestinal en el conjunto a lo largo del tubo digestivo, y ya sea por una causa extrínseca o intrínseca, sea por extraabdominal o intraabdominal. La motivación de crisis es que el ilio mecánico es un problema muy vigente y en la actualidad no existe un trabajo con los resultados actuales. Y la tesis se basa de los estudios anteriores. Y esos son el estudio con el título Obstrucción intestinal como cirugía de emergencia, con los resultados que la causa más frecuente son heridas y adherencias, volvulos sigmoides, hernia inguinal, neoplasia de colon y la movilidad general fue casi 40%. Un otro estudio de José Cabala Chang en el Hospital Nacional del Sur de Arequipa hubo los resultados que la enfermedad hasta 3 días y que la enfermedad ocurre en los pacientes de séptima década y la causa más frecuente son bridas y adherencias postoperatorios y las complicaciones más frecuentes son la infección de herida operatoria con una mortalidad de 0%. También hay un estudio sobre el dolico megacolon y los resultados fueron que una alteración física a nivel de colon sigmoides y manifestó con la presentación de volvulos sigmoides y es la emergencia quirúrgica la más frecuente. El estudio más actual es sobre volvulos sigmoides y los resultados son que la mortalidad baja debido a que los pacientes han asistido en un tiempo relativamente corto, por debajo de 2 días. Y el autor de esta tesis cita los siguientes objetivos del trabajo, que son reconocer signos y síntomas en forma oportuna, dar un manejo correcto que permite mejorar el pronóstico y determinar las principales características de los pacientes con diagnóstico de obstrucción intestinal mecánica. Entonces, significa género y grupo etario más frecuente, determinar el tiempo de enfermedad usual, síntomas y signos más relevantes en pacientes hospitalizados. Señales causales fueron los hallazgos de laboratorio y radiológico más frecuentes, los hallazgos intraoperatorios y determinar las complicaciones postoperatorias, que fueron más frecuentes. La estancia hospitalaria, condición de egreso y mortalidad operatoria, menos de 30 días postoperatorios. Sí. Y continúo con la epidemiología. El ilio mecánico es la segunda causa más frecuente de abdomen agudo con un tratamiento quirúrgico. Y hay las causas más frecuentes, pero esta tabla es de un estudio de África. Y en África la más frecuente causa son las hernias, pero en Perú son las adherencias. Sí, y la enfermedad es más frecuente entre los
18 hasta los 45 años y es más frecuente en los varones con 2.5 veces más. Y la causa de muerte, que son 5%, es la falla miocárdica. Sí, y acá son un poco de las imágenes. Es una desviación, imaginación, adherencia, pueblo, y idiopiliano, y medio por tumor. Bien, ahora vamos a hablar de la clasificación. El tema es ilio mecánico, entonces primero vamos a definirlo en generalidades, vamos a hablar de los dos tipos de ilio que tenemos y luego vamos a clasificar al mecánico. Sabemos que es la interrupción de la progresión distal del contenido intestinal. ¿Sí? Entonces tenemos el ilio paralítico o adinámico y el ilio mecánico o obstructivo, que es del que vamos a hablar ahora. Entonces, es el cuadro clínico que se caracteriza por la alteración de la progresión caudal del contenido, por una obstrucción de la luz, por una causa mecánica. Ahí podemos ver la pila de monedas, por ejemplo, que es característico en este cuadro. Entonces, la obstrucción puede ser completa o incompleta. Cuando la obstrucción es completa, hay una imposibilidad de tránsito intestinal total. Y cuando la obstrucción es incompleta o suboclusión intestinal, el tránsito está dificultoso, pero puede haber, ¿no? Persiste aún tránsito intestinal. Y también tenemos un punto importante que cuando hay una estrangulación, pues hay una existe el compromiso de la vascularización intestinal que ocasiona también la oclusión. Entonces, para clasificarlo según la forma de presentación, la obstrucción puede aparecer de forma abrupta, como una obstrucción aguda, puede ser de evolución intermedia, como las obstrucciones subagudas, y solapada, insidiosa o paulatina, que vendrían a ser las obstrucciones crónicas. Según la topografía, pueden localizarse en intestino delgado y en intestino grueso. En intestino delgado tenemos a las altas y bajas, que vendrían a ser IEI1 e ILIA. Y según la intensidad del cuadro, pues pueden ser completas o incompletas, como ya lo mencioné. Entonces, para clasificarlos desde un punto de vista patogénico, las obstrucciones mecánicas u orgánicas pueden tener un obstáculo orgánico, uno anatómico y uno estructural. En estos casos, pues, es permanente, se pone de manera permanente la progresión del contenido intestinal y el obstáculo puede pertenecer a la propia estructura del intestino o ser ajena a la estructura del intestino. Es así que se distinguen tres modalidades: la obstrucción simple, la estrangulación u obstrucción estrangulada o la obstrucción en asa cerrada. En la obstrucción simple tenemos imposibilidad de la progresión del contenido intestinal, pero en este caso no hay un compromiso sanguíneo inicial. Sin embargo, si persiste y se hace crónica, pues puede llegar a comprometerse secundariamente este compromiso sanguíneo. Cuando hay una estrangulación u obstrucción estrangulada, la irrigación intestinal sí está comprometida desde el principio. Pero, en caso que no se resuelva, se puede llegar a una gangrena del segmento, afectándolo gravemente. Cuando la obstrucción es en asa cerrada, es cuando afecta a los dos segmentos intestinales escalonados. Tenemos uno de inicio, uno de final, y el segmento que queda entre ellos se forma una cavidad cerrada y pues es probablemente lo que lleve a la pérdida de este segmento. En cuanto a la biología, tenemos que tener en cuenta dos grandes grupos, ¿no? Que ya habíamos mencionado: el hilo funcional y el hilo mecánico. Hilo funcional. Hay que recordar que el proceso de la motilidad intestinal es un proceso grande y complejo. Entonces, en eso intervienen varias funciones humorales, metabólicos y hormonales. Entonces, en base a todas estas patologías que puede agarrar cualquiera de estos procesos, van a generar este tipo de patologías. Y esto se desglosa en alteración motora difusa o una localizada. En cuanto a la función, a la parte difusa, algunas causas que tenemos, por ejemplo, peritonitis generalizada, traumatismos, vértebros medulares, enterocolitis, posoperación, también en personas posoperatorias, que podría ser un proceso normal. Cualquiera de estos procesos puede abarcar de manera simultánea lo que es el estómago, el intestino y el colon. Y lo que es el posoperatorio generalmente solo se limita a lo que viene a ser un estómago y colon. En el otro grupo, el delirio mecánico o obstrucción mecánica, básicamente sí es una parte auténtica de un obstáculo mecánico. Y esto a su vez se subdivide por una parte parietal,
intraluminal y extraluminal. Más adelante les voy a hablar las partes de las causas que pueden generar este tipo de patologías. Por ejemplo, a grosso modo, parietal tiene que ver algo con vías y adherencias que habían mencionado, intraluminal pues un cálculo, y extraluminal ya una masa que abarca de manera extra, ¿no? Extraluminal. Entonces, 2 puntos. Cuando la obstrucción mecánica desencadena un compromiso ya vascular por esta misma obstrucción, estamos hablando de lo que viene a ser una obstrucción de tipo mecánica estrangulante, y dentro de esto tenemos que la denominación de oclusión en asa cerrada, que es esto que vamos a mencionar, justo que mi compañero lo había mencionado, que cuando viene a ver un tipo de un válvulo donde 2 puntos del asa intestinal cierran su luz, y esto genera un segmento que podría llegar a ser de tejido ya isquémico por la misma falta de irrigación. Entonces, lo más común y frecuente lo que viene a ser en esta patología es la obstrucción intestinal en pacientes intervenidos, o sea, lo que viene a ser pérdida de adherencias de un 35-40% como primera causa. Entonces, aquí están las patologías que generalmente vamos a ver en cuanto a extraluminal, parietal e intraluminal. La primera causa es las adherencias, como ya se había mencionado, las segundas externas entre un 15 a 25%, y en cuanto a lo que viene a ser literatura anglosajona de países desarrollados, mencionan como tercera causa en esas partes por su demografía, su incidencia, lo que viene a ser las neoplasias, y en este caso de neoplasias más que todo lo que viene a ser neoplasias de sigmoides y del recto. Entonces continuamos, hernias internas, tenemos torsiones, válvulas, como ya lo habíamos mencionado en las imágenes, imaginaciones afectan masa extraluminal, como vienen a ser ya las tumoraciones, masas involuntarias o los mismos abscesos. Parietal, lo que viene a ser neoplasias, alteraciones congénitas, atresias, fístulas, estenosis, procesos inflamatorios, y los intraluminales que tenemos el hilo biliar, el benzoar, que bueno, es sustancia o componente que no es digerible por el cuerpo, que puede ser la tricotilomanía, que es lo que ingieren los cabellos, o sustancias como la celulosa, que tampoco no es digerible, y al estar consumiendo bastante genera estas masas que vienen a ser los benzoar. Parasitosis, cuerpos extraños, impactación fecal y por último las tumoraciones. Ya, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología. Entonces, una obstrucción mecánica simple va a producir el acúmulo de líquido y de gas en la porción proximal al de la obstrucción, y esto, como consecuencia, va a producir una distensión del intestino. Ahora, esta distensión del intestino es iniciada, uno, por los líquidos ingeridos, por secreciones digestivas que se producen entre 6 y 8 litros al día, y también por el gas intestinal. Entonces, sabemos que el estómago tiene muy poca capacidad para la absorción de líquidos, entonces la mayor parte de esta va a ser realizada por el intestino delgado. Ahora, también sabemos que el aire del intestino va a ser empujado en dirección contraria de la boca por el peristaltismo y va a ser eliminado por el recto. Entonces, el gas que se acumula en el intestino proximal a una obstrucción se va a originar principalmente de 3 cosas. Un 75% del aire que deglutimos, un 16% es CO2 por neutralización del bicarbonato, y un 9% que va a ser gas orgánico por fermentación de las bacterias. Entonces, como vemos, los gases van a provenir 2/3 de la aerofagia y 1/3 de la formación local en el intestino. Ahora, de este 1/3, 2/3 se sobrepasan por difusión sanguínea y 1/3 es por putrefacción y por fermentación. Entonces, como vemos, el aire deglutido va a ser la fuente más importante de gas en una obstrucción intestinal. Ahora, como sabemos, el aire que deglutimos está tiene una gran cantidad de nitrógeno. Entonces, este gas no va a poder ser absorbido por la mucosa intestinal, por lo tanto, el gas intestinal es sobre todo nitrógeno, en un 70%. Pero también se producen grandes cantidades de CO2 a nivel de la luz intestinal, y este gas sí va a poder ser absorbido a través de la mucosa intestinal, va a ser eliminado por el tracto respiratorio y va a contribuir muy poco en la distensión intestinal. Ahora, otro acontecimiento muy importante que ocurre es la pérdida de agua y electrolitos. Entonces, lo primero que ocurre es un vómito reflejo por la distensión intestinal. Ahora, esta distensión se puede perpetuar debido a que hay un aumento en la secreción intestinal y hay una disminución en lo que es la absorción intestinal. Esto va a causar que se acumule líquido en el intestino afectado, o sea, en el tercer espacio, y por lo tanto va a aumentar aún más a lo que es a la deshidratación.
Ahora, como sabemos, también tenemos obstrucciones que son proximales y obstrucciones que son distales. En cuanto a una obstrucción proximal, en esta se produce sobre todo pérdida de agua, pero aparte de la pérdida de agua, también vamos a perder potasio, vamos a perder sodio, cloro, hidrógeno. Y va a causar deshidratación acompañada de hipocalemia, de hipocloremia, de alcalosis metabólica. Ahora, otra cosa que es importante recordar es que en una obstrucción proximal no se produce mucha distensión, pero el vómito va a ser precoz. Ahora, en el caso de las obstrucciones distales, acá sí hay grandes pérdidas, pérdidas de cantidades de líquido hacia el intestino, pero acá los trastornos electrolíticos suelen ser menores porque las pérdidas de ácido clorhídrico son menores. Ahora, aparte de acá hay deshidratación, pero también puede haber oliguria, puede haber hiperazoemia, puede haber hipoconcentración. Y si es que esta deshidratación persiste, va a haber taquicardia, va a haber una disminución de la presión venosa central, va a disminuir el gasto cardíaco. Y esto nos va a llevar a una hipotensión y nos va a llevar a un shock hipovolémico. En las obstrucciones distales también tenemos que recordar que acá sí va a haber una gran distensión abdominal, pero el vómito va a ser tardío. Ahora, otra cosa importante que se produce también es el aumento de la presión intraabdominal. Va a haber una disminución del retorno venoso de las piernas y también va a haber hipoventilación. También va a haber una proliferación rápida de las bacterias intestinales. En un intestino normal sabemos que hay pequeñas cantidades de bacterias y esto es precisamente por la peristalsis, pero en una obstrucción intestinal va a haber éstasis. Por lo tanto, las bacterias van a proliferar con mayor rapidez y va a haber translocación bacteriana y pues esto nos puede llevar a sepsis. Ahora, cuando hay una alteración de la circulación normal hacia el intestino, ya estamos hablando de lo que es una estrangulación. Entonces, acá, aparte de la pérdida de sangre y del plasma, tenemos que tener en cuenta el material tóxico del asa estrangulada. Este material tóxico está formado por bacterias, por material necrótico, por líquido retenido en el asa intestinal, y esta puede pasar a la sangre a través de un daño en lo que es en la pared por la disfunción o por algún problema vascular, y puede provocar un cuadro de sepsis, una toxemia generalizada. Ahora, en el caso de las obstrucciones en asa cerrada, acá se aumenta lo que es la presión intraluminal del segmento afectado y esta puede superar la presión de los vasos mucosos, puede producir isquemia, ir a una perforación y luego producir una peritonitis generalizada. En el caso de las obstrucciones del colon, acá los trastornos hidroelectrolíticos son mucho menores y son mucho más lentos, ¿ok? Y van a depender también de cómo está la válvula ileocecal, si es una válvula completente o incontinente. Ahora, si es una válvula completente, el colon se comporta como una asa cerrada y aumenta el riesgo de la perforación. Pero si la válvula ileocecal es incontinente, pues la obstrucción se comporta como de intestino delgado. Ahora, vamos a hablar de la viabilidad del asa comprometida. Ahora, estadísticamente las patologías que más afectan la circulación del intestino son el vólvulo, las bridas y las hernias estranguladas. Entonces, cuando ya hay un compromiso vascular, ya pasa a denominarse una obstrucción intestinal complicada y esta va a aumentar lo que es la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, el punto es hacer un diagnóstico precoz de la isquemia intestinal. Bueno, actualmente no existe un parámetro que sea 100% efectivo en la predicción de esta complicación, pero en este cuadro tenemos elementos clínicos y de laboratorio que nos puedan ayudar a prevenir esto. Entonces, por ejemplo, si es que hay dolor abdominal continuo, esto no es muy frecuente de que se presente en un paciente que tenga una obstrucción mecánica simple. Podría ser, si es que lo encontramos en un paciente, podría ser que represente una irritación del peritoneo, ya sea porque ha habido una perforación, por una isquemia, o puede ser por un aplastronamiento, ¿no? Ahora, si es que vemos una masa abdominal, igual es muy frecuente en una obstrucción simple, podría representar, ¿no?, el origen de esta obstrucción, un tumor o un cuerpo extraño, pero también podría ser el resultado de un aplastronamiento. Ahora, la creatinfosfoquinasa, esta es una enzima que se va a producir cuando hay necrosis del músculo, ya sea de un músculo esquelético, cardíaco, intestinal. Entonces, si encontramos valores elevados, podemos ver que ha habido un daño a nivel de lo que es el músculo intestinal. Igual, la taquicardia, un aumento de la temperatura, leucocitosis nos pueden ayudar a prevenir esta complicación. Bueno, y esto es un cuadro resumen de todo lo que les he hablado, de que hay acumulación de gas, de líquido, se produce la distensión intestinal, pérdida de agua, electrolitos, va a haber deshidratación, oliguria, hipotensión,
Va a haber edema venoso, lo cual nos puede llevar a una isquemia, puede haber perforación, el vómito reflejo, una disminución en la presión, aumento de la secreción. Va a haber un aumento de la presión intraabdominal que nos va a llevar a también una hipoventilación, ¿no? Y bueno, que la proliferación bacteriana va a aumentar y va a haber translocación de bacterias y esto nos puede llevar a sepsis. Bueno, ahora vamos a empezar a revisar lo que es las manifestaciones clínicas de una obstrucción mecánica. Y en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes. Primero, los síntomas primarios, hay cambios y síntomas secundarios, y luego también tenemos que buscar las concomitantes o condiciones asociadas que nos puedan dar ciertos indicios sobre qué estamos buscando y qué tenemos que pensar. Primero, los síntomas más importantes son el dolor, la distensión, las náuseas y los vómitos, ¿ya? En los cuales están presentes en todos los casos de obstrucción intestinal, incluso los de pseudoobstrucción. Sin embargo, una referencia importante es que en las oclusiones mecánicas, en el ilio mecánico, nosotros sí vamos a tener ruidos sidoaéreos presentes, a diferencia de los ilios funcionales, de los ilios fisiológicos postoperatorios. En cuanto al dolor, la distensión, bueno, están todos. Luego vamos a tener síntomas secundarios o ciertos cambios en estos síntomas primarios. Por ejemplo, las diarreas suelen producirse mucho en las pseudooclusiones. Suele producirse cuando, por la irritación del colon, la parte distal, la parte que está después de la obstrucción, por el peristaltismo aumentado, por la inflamación aumentada, produce un breve episodio diarreico y luego ya se estanca el intestino, se cierra el intestino. Luego vamos a tener, por ejemplo, que en las pseudooclusiones el dolor tiende a ser menos tipo cólico y a ser más continuo. Esto se debe a que como la oclusión no es completa, la lucha intestinal por vencer esa obstrucción no es tan intensa como en un ilio completo, por lo cual la forma de presentación del dolor cambia. Luego también tenemos que ver algunos cambios en otras sintomatologías, por ejemplo, si hay náuseas al inicio, si hay vómitos y no hay náuseas, etc. Luego, en cuanto a los concomitantes, nosotros tenemos que tener muy en cuenta siempre la anamnesis. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, pacientes que tienen pseudooclusiones a repetición, que eventualmente en un episodio se produce una pseudooclusión como las que tenían antes, y sobre estas se añade un vólvulo y termina en una oclusión completa complicada. Tenemos que también tener en cuenta patologías secundarias, por ejemplo la enfermedad de Crohn condiciona mucho las pseudooclusiones. Tenemos que también tener en cuenta si el paciente ha sido tratado con radioterapia, ya que la radioterapia produce una pérdida de la motilidad intestinal, lo cual también produce impactaciones fecales. Podemos tener también algunos trastornos nerviosos o algunos trastornos también de la circulación, como por ejemplo la poliarteritis nodosa. ¿Ya? Y algunos otros trastornos secundarios, por ejemplo, los trastornos hidroelectrolíticos que pueden ser causados por la obstrucción, o que también, por ejemplo, una hipopotasemia causa una reducción en la motilidad y eso también provoque una obstrucción. Entonces, la cronología de cómo se dan estos eventos es muy importante en el diagnóstico. Bueno, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un dolor continuo, que es característico de una pseudooclusión. Sin embargo, también si a este se añade fiebre y compromiso general, o cuando ya empieza a haber también algunos trastornos hemodinámicos, vamos a tener que es muy posible una estrangulación, ya que también la estrangulación va a hacer que se liberen al torrente sanguíneo interleuquinas inflamatorias que van a causar también, por ejemplo, compromiso del estado de conciencia. Luego, en las pseudooclusiones vamos a tener un dolor generalizado y en general es menos intenso que el de la oclusión completa. Vamos a tener mayor distensión y vómitos y vamos a tener también los antecedentes de enfermedades anteriores, de otros episodios de este tipo de cólicos anteriores, y también tenemos que buscar patologías agudas. Por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados, que están encamados mucho tiempo, tienen, por ejemplo, sepsis. La sepsis puede ser
tanto causada por la pseudooclusión como también causar la oclusión, o facilitarla en todo caso. Y para la pseudooclusión tenemos que tener en cuenta los antecedentes de importancia, enfermedades previas, episodios previos y algunas condiciones especiales. Por ejemplo, los pacientes, sobre todo los ancianos en la 7ª década de vida, son muy susceptibles a las impactaciones fecales distales debido al bajo consumo de líquido que ellos tienen, lo cual genera heces de mayor consistencia y que sea mucho más fácil la impactación. Bueno, aquí en el dolor vamos a tener como característica típica es intenso, tipo cólico, y suele haber un alivio si es que se diese un episodio diarreico. Si nosotros tenemos un paciente que viene con cólico intenso de 1 a 2 horas de evolución y de repente el paciente sigue con el dolor, pero le llama a ir al baño, tiene un despeñamiento intestinal, hace y va a empezar a ceder tanto el dolor como la distensión abdominal. Esto se debe a que de alguna forma el intestino ha logrado restablecer su flujo. Los vómitos son más intensos en obstrucciones altas, más cercanas hacia el estómago, y cuando tenemos obstrucciones bajas vamos a tener vómitos fecaloides. Esto es, por ejemplo, típico de los vólvulos de sigmoides, junto con la distensión abdominal asimétrica. Y en cuanto a los vómitos, tenemos también que tener en cuenta que muchas veces los pacientes no presentan los vómitos porque por el dolor no consumen alimentos. No es tan común como uno pensaría. Y la distensión abdominal es mayor mientras más bajo sea el nivel de la oclusión. Los vólvulos de sigmoides y las obstrucciones a nivel de sigmoides van a tener una mayor distensión que, por ejemplo, un hilio biliar, en el cual la obstrucción es a nivel de ilion terminal, entonces no va a haber tanta producción de gases para generar este tipo de sintomatología. Bueno, tenemos que tener en cuenta condiciones del paciente, encamamiento prolongado en ancianos, sepsis, trastornos hidroelectrolíticos como hipoglucemia, insuficiencias cardiorrespiratorias. En los antecedentes tenemos que tener en cuenta cirugías abdominales y ginecológicas por la posibilidad de bridas de adherencias, enfermedad de Crohn u otras enfermedades autoinmunes sistémicas que también condicionan una pérdida de la motilidad, enfermedad biarticular, vólvulos, hernias, invaginaciones, también como factores antecedentes como factores cuya existencia nosotros tenemos en cuenta. Podemos saber que uno de estos ha podido ser la causa primaria de la obstrucción. Y en cuanto a otros, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, anemia, que es el caso de, por ejemplo, muchas patologías de colon. Hay sangre en heces, sangre oculta en heces. Tenemos también, por ejemplo, personas que tienen enfermedad de Crohn, que tienen síndrome de malabsorción, también que puede asociarse a anemia. Podemos tener la ictericia, en el caso de que se produzca, de que los vólvulos a repetición, o que en este caso la obstrucción intestinal condicione una estasis, por ejemplo, un caso de una ictericia en la cual la ictericia cede y luego procede un hilio mecánico, podemos estar pensando en un hilio biliar. Por el contrario, un caso de obstrucción que progresa hacia una ictericia nos haría pensar, por ejemplo, en una obstrucción a nivel de duodeno, a nivel de ampolla, a nivel ampular. Luego podemos tener fiebre, taquicardia, hipotensión, que son signos y síntomas típicos de una sepsis, de un compromiso ya más general. Y tenemos que tener en cuenta también otras enfermedades como el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, que son enfermedades que se pueden apreciar más en piel, pero que también nos indican un compromiso, que puede existir un compromiso de luz del tubo digestivo. En cuanto al diagnóstico, tenemos que reunir todo lo que ya hemos visto a lo largo de la exposición. Sabemos que siempre es importante y básico conocer nuestra historia clínica y la exploración física. Para ello también nos van a apoyar tanto los datos de laboratorio como las imágenes, ¿no? En cuanto a la historia clínica y los antecedentes, han mencionado todos los síntomas que son frecuentes. El antecedente de que nuestro paciente ha sido operado para ver o descartar la causa que es más frecuente, que son las heridas de adherencias, también es importante.
En el caso de la exploración física, la taquicardia o hipotensión nos pueden hacer pensar en deshidratación grave, peritonitis o ambas, o también en un shock. Ya en el examen preferencial en el abdomen, a la inspección vamos a notar que puede estar distendido, ¿no? Sin embargo, tenemos que hacer la diferenciación de si es que se trata de ascitis o si es que este contenido en realidad es gas por la obstrucción. Entonces sabemos que hay dos signos importantes para diferenciar la ascitis, que es el signo de la oleada y la matidez desplazable. El grado de distensión también va a depender de la localización y el tiempo de evolución, como lo hemos ido viendo, y a veces es posible ver ondas peristálticas a través del abdomen en pacientes que son muy delgados. Y como les dije, es importante también ver si es que hay cicatrices quirúrgicas. En la palpación suele ser doloroso de forma difusa y la sensibilidad puede ser localizada, sensibilidad de rebote y defensa en caso de peritonitis y o estrangulación. Y en algunos casos podemos palpar masas, una masa abdominal en el caso de neoplasias o que hay abscesos, invaginación o el mismo aplastronamiento. Y la exploración de los orificios herniarios, puede haber hernias encarceradas, y la exploración rectal, que también puede, ¿no?, ayudarnos a encontrar masas extraluminales, fecaliomas y restos hemáticos, neoplasias, etc. En la auscultación, el peristetismo en un inicio va a estar aumentado de intensidad en una primera fase y la ausencia del mismo según progresa el cuadro. La calidad de los sonidos se caracteriza por tener un tono alto. En cuanto al laboratorio, vamos a ver que no existen pruebas que nos vayan a determinar específicamente que se trata de un hilo mecánico. Sin embargo, debe solicitarse, ¿no?, el hemograma completo, las pruebas de coagulación, bioquímica completa, incluyendo también la función renal. Y habitualmente en las primeras etapas no hay alteraciones. Sin embargo, posteriormente va a producir deshidratación y por ahí puede producir la hemoconcentración y también existir leucocitosis. Esta leucocitosis puede ser consecuencia de la propia hemoconcentración o también indicando sufrimiento del ácido intestinal. En cuanto a los datos imagenológicos, vamos a tener ciertas pruebas. Por ejemplo, la ecografía no nos va a ser muy útil porque es aire. Entonces, nos puede ayudar, o es lo que tenemos más accesiblemente en emergencia para cuando un paciente nos dice que tiene dolor abdominal. Sin embargo, va a ser útil en casos seleccionados, como por ejemplo de hernias externas, pacientes que no puedan recibir radiación con una radiografía o tomografía como pacientes embarazadas. Y bueno, entonces nos va a ayudar más lo que es la radiografía. En la radiografía simple del abdomen, que va a ser esencial, que nos pueden brindar los datos acerca de la altura de la obstrucción, y se toma en bipedestación o en decúbito lateral los pacientes que no pueden estar en posición de bipedestación. Y se intenta incluir el diafragma para también descartar que haya una perforación de víscera hueca. Aquí podemos observar una radiografía simple del abdomen para poder diferenciarlo posteriormente con las patológicas. Es importante determinar si es que está distendido el intestino delgado o el intestino grueso, o ambos. En el caso del intestino delgado, va a ser más en la porción central del abdomen y se dispone transversalmente a forma de peldaños y el signo que conocemos como la pila de monedas, como podemos observar aquí. Y en el caso de la obstrucción del intestino grueso, va a ser más en la periferia, mostrando las ausas que no atraviesan completamente el asa. Y los pacientes con obstrucción mecánica de intestino delgado no suelen tener gas en colon y si existe es muy escaso. Tenemos intestino delgado e intestino grueso. Cuando se observa una dilatación intestinal generalizada de todo el tubo digestivo, nos hace dudar tal vez un poco del diagnóstico de que sea mecánico y tenemos que pensar más en un hilo dinámico. Algunas situaciones concretas también pueden orientarnos hacia la etiología de este problema. Por ejemplo, si nosotros encontramos aire en el tracto biliar, aerobilia, entonces podemos pensar más que nos vaya a orientar en un medio biliar. Y si es que encontramos este signo, que es el signo de grano de café, entonces en pólvulo de sigmoides. El enema opaco en urgencias es útil en casos de obstrucción intestinal de intestino grueso. Y bueno, aquí podemos ver también los niveles hidroaéreos de los que nos han estado hablando, ¿no?, que se van a tomar en la placa en la posición de bipedestación, producido por el acúmulo de gas y de líquido en las asas distendidas. La tomografía se va a tomar en los pacientes que estén estables y más que todo nos va a ayudar para definir el nivel de obstrucción o la etiología de que nos lleva a la obstrucción, ¿no? Puede ser determinarnos si es que es parcial o si es que es completa, el punto de transición y si es que se trata de una hernia, masas o cambios inflamatorios, ¿no? Y también para definir ciertas complicaciones como la isquemia, la necrosis y la perforación, como pueden observar aquí. En este caso era una obstrucción del intestino delgado causada por un carcinoma metastásico ovárico. En este caso solamente vemos la obstrucción intestinal. Aquí era una obstrucción con necrosis del ilio.
Y bueno, la resonancia magnética también podría ayudarnos en ciertos casos, sin embargo sabemos que es muy poco accesible en nuestro medio y es muy cara y también toma mucho tiempo en realizarla, entonces no es lo adecuado. Ya, para terminar con la exposición vamos a hablar sobre el tratamiento de esta entidad. Lo primero que nosotros recordamos es que en el hospital se maneja el tratamiento de las 3 S, que es el suero fisiológico para la hidratación, la sonda Foley para el control de la diuresis y la sonda nasogástrica para realizar la descompresión en el caso de una distensión marcada. Los pacientes con una obstrucción intestinal tienen un grado de depresión de volumen muy severo y a veces tienen alteraciones electrolíticas de sodio, de potasio y de cloruro, y por lo cual necesitan una reposición intravenosa de todos estos elementos. La reposición se suele hacer mayormente con suero fisiológico y hay que ver los valores de potasio especialmente para poder hacer una reposición rápida de esto, siempre tomando en cuenta el estado del paciente, ¿no? Ya sea que esta depresión lo pueda llevar a una falla renal o la depresión del sodio lo pueda llevar a una arritmia. Bueno, como ya les dije, la diuresis debe monitorearse con una sonda Foley porque también hay que controlar tanto los ingresos como el egreso, debido a que esta entidad suele tener un gran secuestro de líquidos. Dentro de la dieta, la mayoría de los pacientes deben someterse a un régimen de NPO para limitar la distensión abdominal. Solo algunos pueden tener una dieta de líquidos, siempre y cuando sea observado por el médico y permita y que su estado permita que su manejo con líquidos orales. Ahora, para la descompresión gastrointestinal se suele usar una sonda nasogástrica. Esto está más asociado cuando los pacientes vienen con una distensión significativa, con náuseas o vómitos, y esto más que todo se presenta cuando los vómitos son muy copiosos en el caso de las obstrucciones proximales. Y para los pacientes que presenten cuadros obstructivos recurrentes debido a que se han sometido a diversas operaciones o porque su cuadro de obstrucción se resuelve y luego vuelve a aparecer cada cierto tiempo. Ahora, la terapia antibiótica en la mayoría de los pacientes sin obstrucción o con obstrucción sin complicaciones no se debe administrar un antibiótico profiláctico. Mayormente se usa para evitar la translocación bacteriana y solo deben estar garantizados o deben ser 100% administrados cuando hay sospecha de compromiso intestinal, ya sea isquemia, necrosis o una perforación. Y ahora, eso es para el manejo médico que se le da a esta entidad, y la mayoría de este manejo se usa también para las obstrucciones, que es por adherencias, debido a que estas se resuelven mayormente con un tratamiento médico sin entrar a cirugía. Ahora, ¿cuándo hablamos de una cirugía inmediata? Cuando hay signos y síntomas de compromiso intestinal, cuando los hallazgos radiológicos nos indican que debemos llevarlo a cirugía, o cuando es netamente una causa quirúrgica corregible. Dentro de los signos y síntomas tenemos la fiebre, la leucocitosis o la taquicardia que no responde a la reanimación, el dolor abdominal que es continuo o que empeora, cuando hay acidosis metabólica, taquipnia o peritonitis, todo esto asociado al examen físico y al estado general del paciente. Dentro de los hallazgos radiológicos también podemos ver cuando hay aire libre en las radiografías o en la tomografía, cuando hay signos de isquemia o cuando vemos que hay una obstrucción en asa cerrada, cuando vemos lazos en U o asas distendidas llenas de líquido, asas triangulares con signo de pico o dos asas del intestino colapsado al sitio adyacente de la obstrucción. Y también cuando hay otros signos en la tomografía que precisen la necesidad de una cirugía, como el curso anormal de un vaso o la obstrucción en alto grado y líquido peritoneal. Dentro de las causas corregibles, quirúrgicamente tenemos la obstrucción en asa cerrada, que como ya explicaron es la causa que lleva a más complicaciones, ya sea como la necrosis o la perforación. Dentro de las hernias, las que más se van a una reparación quirúrgica son las hernias encarceladas de una manera aguda, debido a que las que están de manera crónica durante todo el tiempo nunca han llevado a una obstrucción y es muy difícil que esto ocurra. Dentro de las hernias agudas siempre se debe evaluar si esta hernia regresa a manualmente, y si en el caso no fuera así se debe realizar una operación.
Dentro de los vólvulos, como el vólvulo de sigmoides o el vólvulo secal, está indicada la operación. En la intususcepción, que es una herniación del propio intestino, debe hacerse una resección del intestino en vez de una tracción, debido a que no sabemos cuál es el grado de compromiso de esta parte del intestino. En el hilio biliar o en la ingestión del cuerpo extraño debe hacerse, ya sea en el hilio biliar, una enterolitotomía o también la extracción del cuerpo extraño dependiendo de la ubicación de este. Y en el caso del síndrome de Bourret, que es la impactación del cálculo en el duodeno, se debe realizar un manejo médico debido a que este cálculo puede avanzar en el trayecto intestinal y así tener menos complicaciones en la operación debido a que este síndrome, cuando se presenta en el intestino y la operación se lleva a cabo en el duodeno, lleva a grandes complicaciones. O también podría realizarse un tratamiento con la endoscopía, realizando la desimpactación de o la partición, por así decirlo, de este cálculo para que pueda pasar por todo el trayecto. Y en tumores de intestino delgado, ya sean benignos o malignos, se debe realizar una corrección de una manera para realizar una cirugía curable, no solo paliativa. Y bueno, eso es todo. Esta es nuestra bibliografía, la tesis de la cual el doctor nos pidió la información y algunos links de donde se ha sacado. Muy bien, aplausos para los compañeros.